Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Física 2. Esta semana ya comenzamos con la unidad número 2. Todavía tienen tiempo para las evaluaciones de la unidad 1, la tarea y el foro. El test ya se concluyó el día de ayer. Y bueno, ahora comenzamos con la unidad 2, es la unidad que corresponde a fluidos. Aquí vamos a ver lo que son fluidos en movimientos y fluidos en reposo. Comenzando por los fluidos en reposo. Entonces ustedes en su aula virtual tienen los recursos necesarios, ¿sí? Por ejemplo, para fluido en reposo está este material que se les ha dejado y tienen videos también donde explican la teoría de fluido en reposo y en movimiento. Entonces, comencemos primero con fluido en reposo. Vamos a estudiar fluido en reposo. Todavía no vayan a estudiar los fluidos en movimientos, ¿sí? Vamos a dejar claro lo que son los fluidos en reposo y ya luego avanzaremos, ¿sí? Entonces, fluido en reposo, básicamente lo que vamos a ver es densidad, presión y fluido, presión atmosférica y presión manométrica, principio de Pascal, variación de la presión en un fluido estático y el principio de Arquímedes. Eso es lo que corresponde a los fluidos en reposo, que también se conoce como hidroestática, ¿sí? Hidro viene de fluidos y estática de que está en reposo. Como saben, aquí nosotros vamos a resolver ejercicios y la teoría la tienen acá, ustedes ven, aquí tienen toda la teoría, tienen también ejemplos, ¿sí? Tienen algunos ejemplos. Y tienen los videos que explican toda esta teoría. Yo les voy a resolver algunos ejercicios para ver cómo esta teoría se aplica en problemas reales, ¿sí? Bueno, problemas ideales y problemas reales. Entonces, acá voy a comenzar a compartir los ejercicios que vamos a resolver el día de hoy. Entonces, bueno, ahí ya vieron rápidamente la solución del ejercicio, pero vamos a ir explicando poco a poco. Tenemos este problema, un problema simple, es el cálculo de la masa de un objeto. ¿Sí? Nos dice, calcule la masa de una esfera sólida de hierro que tiene un diámetro de 3 centímetros. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí básicamente, ¿qué hacemos? Un problemita sencillo, una sola ecuación que debemos usar. Todos los materiales, ¿sí?, tienen ciertas características propias, inherentes al material, y también características que son extensivas, que se refiere a la cantidad que hay de algo, ¿sí? Por ejemplo, la masa es una propiedad extrínseca o extensiva que depende de la cantidad que haya de ella, ¿sí? De cualquier objeto. Entonces, la masa va a depender de qué tanta cantidad hay. Por ejemplo, decimos hierro. Tenemos un bloque de hierro que pesa 1 kilogramo. ¿Cuánto es su masa? 1 kilogramo. ¿Sí? Que pesa no. Que tiene una masa de 1 kilogramo. El peso es una fuerza. Que tiene una masa de 1 kilogramo. ¿Sí? ¿Cuánto es su masa? 1 kilogramo. Pero si nosotros aumentamos, la masa va a ser mayor. Y sigue siendo de hierro. Ah, bueno, ahora tenemos, si le agregamos 1 kilogramo más de hierro, entonces tenemos ahora 2 kilogramos de hierro. ¿Sí? Entonces sigue siendo de hierro, pero va aumentando. ¿Sí? Eso es extensivo porque depende de cuánta cantidad se tiene. Y tenemos las intrínsecas, que dependen propiamente de el material. ¿Cómo es?
por ejemplo, la densidad. La densidad no depende de cuánta cantidad hay, ni de qué tan grande es el objeto que tenemos, sino depende de qué material es, ¿sí? Entonces, la densidad, cuando hablamos de la densidad del agua, por ejemplo, o la densidad del aceite, o la densidad del hierro, la densidad de la madera, no nos importa cuánta cantidad hay, no, sino cuál es esa relación entre la masa, que es la cantidad de materia, y el volumen, que es el espacio que ocupa esa cantidad de materia. Esa relación nos dice cuál es la densidad, y no depende de qué tanta cantidad haya, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la densidad del agua, que es 1 kilogramo por metro cúbico, ¿sí? Lo que nos quiere decir es cuál va a ser la relación entre la masa y el volumen. Entonces, que en un metro cúbico van a caber 1000 kilogramos de agua. Sí, aproximadamente la densidad del agua es 1000, como le dije, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, metro cúbico es el volumen y los kilogramos es la cantidad de materia que hay en ese volumen, en ese espacio que se ocupa. Entonces, si nosotros agarramos 1 litro de agua, la densidad del agua va a ser 1 kilogramo sobre metros cúbicos, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, y si agarramos 10.000 litros de agua, su densidad va a seguir siendo exactamente la misma, porque no depende de qué tanta cantidad haya, sino de cuál es la relación entre la cantidad de materia y el espacio que ocupa. Entonces, la densidad relaciona la masa y el volumen, la cantidad de materia con el espacio que ocupa. Entonces, aquí vemos, ¿sí? Como ya se deben saber de la teoría que han estudiado. Entonces, cuando tenemos objetos que tienen una masa grande y ocupan un espacio muy pequeño, entonces esos objetos son de densidad alta. Y cuando tenemos objetos que tienen una masa muy pequeña y un volumen muy grande, entonces son objetos que tienen densidad baja. Por ejemplo, el algodón, ¿sí? El algodón, nosotros podemos ver una cantidad enorme de algodón, ¿sí? Un volumen que puede ocupar hasta un cuarto entero, muchísimo algodón, pero cuando lo pesamos, su masa es pequeña. Cuando determinamos su masa, vemos que la masa es pequeña. Entonces el algodón podemos decir que tiene una densidad baja. Pero por ejemplo, si agarramos plomo, una pepita de plomo así, ya puede pesar unos cuantos gramos, unos 100, cientos de gramos, podríamos decir. Entonces decimos que como hay cientos de gramos en un espacio tan pequeño, entonces la densidad es grande. Entonces nosotros podemos relacionar la densidad, la masa y el volumen, que son las características de los materiales, son unas de las características de los materiales, y poder conseguir una de esas características en función de otra. Entonces aquí nos dicen, calcule la masa de una esfera sólida de hierro que tiene un diámetro de 3 centímetros. Entonces, para eso necesitamos conocer, si lo que necesitamos conocer es la masa, y tenemos esta expresión acá, lo que hacemos es despejar la masa. Tomamos el volumen y lo pasamos a este lado. Está dividiendo, lo pasamos multiplicando, y nos va a quedar la masa, especificamos que es del hierro, entonces eso va a ser igual a la densidad. ¿A la densidad de qué? No puede ser la densidad de cualquier cosa, tiene que ser la densidad de ese material, que es la densidad de hierro, que es lo que conocemos. Eso hay tablas donde están las densidades, ¿sí? Si yo no le mando a calcular la densidad, entonces ese dato lo podemos tomar de alguna tabla, multiplicada por el volumen. ¿Pero cuál es el volumen? El volumen de una esfera.
Nosotros conocemos que el volumen de la esfera es igual a 4/3 de pi r al cubo, ¿sí? Pi es una constante, lo único que nos hace falta es el radio, pero el radio lo tenemos acá. Tenemos 3 centímetros de diámetro, su radio es 1.5 centímetros. ¿Sí? Eso lo debemos llevar a metros. Entonces la densidad del hierro vale 7.860 kilogramos por metro cúbico. Es decir, que en cada metro cúbico hay 7.860 kilogramos. Multiplicado por el volumen, que es 4/3 de pi, por el radio, 1.5 centímetros, llevado a metro es 0.015 metros, elevado al cubo, y eso nos da una masa de 0.11 kilogramos, o 0.111 kilogramos. Y así podemos calcular la masa del hierro. Esto era lo que se nos estaba pidiendo. Lo pudimos calcular fácilmente a través de ¿qué? De conocer la densidad del hierro y el volumen que ocupa cuando es una esfera sólida de 3 centímetros. Vean que depende de la forma. En este caso, porque era una esfera sólida, usamos el volumen de una esfera, pero podríamos tener, por ejemplo, una placa rectangular de hierro, podríamos tener un cilindro de hierro, podríamos tener un triángulo de hierro, entonces podríamos tener cualquier forma, un cuadrado, ¿sí? Un cubo, cualquier forma que se pueda imaginar, una varilla, cualquier cosa. Entonces podemos calcular el volumen en función de la forma de esta esfera y el volumen en función de la forma, de esta forma, y conseguir su masa, o si tenemos la masa podemos conseguir el volumen. El volumen puede ser de una forma regular o de una forma irregular, ¿sí? Y conociendo la masa y la densidad podemos conocer cuál es su volumen. Por ejemplo, si es una forma irregular, tenemos una cierta cantidad de hierro ahí con una forma cualquiera, conocemos la masa, porque lo podemos poner en una balanza y medir su masa, y conocemos su densidad. Si conocemos qué hierro, podemos conocer su densidad, entonces podemos saber cuánto espacio ocupa esa porción del material, ¿sí? Que básicamente eso es lo que es el volumen, el espacio que ocupa un material. Entonces, tenemos este otro ejercicio, básicamente es igual que el anterior. Dice, encuentre el orden de magnitud de la densidad del núcleo de un átomo. Preguntan, ¿qué sugiere este resultado en cuanto a la estructura de la materia? Modele un núcleo como constituido por protones y neutrones cercanamente empaquetados. Cada uno tiene 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos de masa y un radio del orden de 10 a la menos 15 metros. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos acá? Nos están pidiendo encontrar el orden de magnitud de la densidad del núcleo de un átomo, ¿sí? Entonces, básicamente tomamos y estudiamos cuál va a ser la densidad de este núcleo y vemos cuál va a ser su orden de magnitud, ¿sí? Entonces, por el modelo de empaquetamiento, podemos, esos son modelos matemáticos, modelos físicos que hay, el empaquetamiento de los protones y los neutrones en el núcleo. Entonces la densidad del núcleo va a ser del mismo orden que la densidad de un protón. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular básicamente cuál es la densidad de un protón. Si conocemos cuál es la masa, conocemos el radio, podemos calcular, con el radio podemos saber cuál es el volumen y obtener la densidad de esta. Un valor aproximado, no es un valor exacto, pero podemos tener una aproximación a este valor. Entonces, como nos piden la densidad y nos dan la masa y nos dan el radio,
un núcleo atómico, suponemos que es esférico, entonces el volumen va a ser el volumen de una esfera, que ya acabamos de resolver. Entonces sustituimos la masa de un protón, ¿sí? Y, bueno, la masa del núcleo, del empaquetamiento, y el radio de este núcleo, ¿sí? Tenemos una especie de esfera, una esfera de radio 10 a la menos 15 metros y una masa de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces, resolvemos el volumen, es 4/3 de pi por el radio al cuadrado, la masa ya la tenemos, sacamos esa cuentita y tenemos que el valor de la densidad o el orden de magnitud de la densidad va a ser 1.67 por 10 a la 18. Vean, este es el orden de magnitud. 10 es del orden de magnitud de 10 a la 18. Es decir, es una densidad bastante grande. ¿Sí? Lo que tenemos que ver es esto. Este es el orden de magnitud. Tenemos una magnitud de decenas, de centenas, de unidades de miles, de unidades de 10 miles, de millones, etc. Vean, esto es lo que nos da la magnitud, el orden de magnitud. Es un orden de magnitud bien grande porque es 10 a la 18. Y bueno, este es el resultado. Pasamos a un ejercicio donde vamos a calcular ahora presiones, un ejercicio. Vean que estos dos fueron ejercicios sencillos, simplemente calcular la masa a partir de una ecuación, de la ecuación de la presión, de la densidad. Aquí hicimos exactamente lo mismo. Ahora vamos a resolver un ejercicio donde tenemos que resolver un poquito más las ecuaciones. Tenemos el resorte del medidor de presión que se muestra en la figura tiene una constante de fuerza de 1000 newton sobre metros. ¿Sí? Este resorte, como todos sabemos por la ley de Hooke, este resorte tiene una constante de resorte que conocemos como K. En este caso, esa constante de resorte vale 1000 newton sobre metros. Y el pistón tiene un diámetro de 2 centímetros. A medida que el manómetro se baja dentro del agua, preguntan qué cambio en profundidad hace que el pistón se mueva 0.5 centímetros. ¿Sí? Nosotros cuando tenemos, por ejemplo, si tenemos un estanque de aire que está así, por ejemplo, nosotros sabemos que la presión dentro del agua, ¿sí?, va a venir dada debido a la profundidad que estemos, ¿sí? Aquí tenemos la presión atmosférica, pero a medida que vamos descendiendo, la presión va a depender de la profundidad. A mayor profundidad, mayor presión va a haber. Entonces, ¿qué es la presión? Es la fuerza por unidad de área. Entonces, cuando nosotros estamos descendiendo aquí en profundidad, vamos a tener el agua que va a estar presionando en una cierta área. ¿Cuál área? Aquí, la cabeza del pistón. Sí, entonces el agua va a presionar con una fuerza. Entonces la presión es la fuerza por relaciona a la fuerza y el área con la cual está en contacto. Disculpen chicos, no sé, hoy tengo una piquiña en los ojos, me pican un poco los ojos. Entonces, la presión es esta fuerza dividida para el área. Entonces, a medida que vamos en profundidad, la presión
va a aumentar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la presión aumenta, que esta fuerza entonces va a variar también. Y esta fuerza, a medida que la presión va variando, esta fuerza también va variando. Y eso hace que si yo empujo esto con cierta fuerza, esto va a moverse, ¿sí? Una cierta distancia. Una distancia X, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a mover una distancia X? Pero aquí tenemos un resorte. Entonces, este resorte no deja que se mueva. Entonces, se opone. Entonces, ¿cuál de las dos fuerzas es mayor? No sabemos. Entonces, si se comprime, mayor es la fuerza que está acá, que se está ejerciendo por aquí. Si por el contrario se expande, lo que quiere decir es que la fuerza de resorte es mayor. Pero nos dicen básicamente que esto se va a comprimir, entonces lo que queremos es saber cuál va a ser la profundidad, es decir, a qué altura empezamos a bajar acá, ¿sí? En altura vamos a tener una altura aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. ¿Cuánta profundidad debo yo descender para que este pistón se comprima? 0.5 centímetros, ¿sí? Eso es básicamente lo que necesitamos saber, ¿sí? Si nosotros lo tenemos en la superficie afuera, donde el agua no ejerce ninguna presión, entonces lo vamos a tener, si ponemos nuestro sistema de referencia aquí, decimos que este es 0, entonces lo vamos a tener en una posición de equilibrio igual a 0. Y cuando lo empezamos a introducir, el agua comienza a presionar, comienza a ejercer una fuerza que hace que se mueva. Entonces, ¿hasta dónde tengo que llevarlo dentro del agua para que se mueva? 0.5 centímetros. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Con leyes de Newton, calculamos cuáles son las fuerzas que hay. Entonces, va a haber la fuerza del fluido, ¿sí? Y eso va a ser igual a la fuerza con que está empujando el resorte, ¿sí? Entonces, la fuerza del resorte podemos escribirla como K por X igual a la masa por la aceleración que va a producir esta fuerza que está ejerciendo. La masa por la aceleración que se produce en el movimiento. Porque si hay un movimiento, si inicialmente estaba en reposo y luego comienza a moverse, quiere decir que hubo una aceleración allí. Esta aceleración podemos decir que es la aceleración de la gravedad, ¿sí? Tenemos la fuerza con que el agua llega sobre la superficie, ¿sí? Vamos a tener una masa y esa fuerza que está aplicando esta masa que está encima, es la masa del agua, esta masa que está encima de la tapa del pistón. Entonces, toda esta masa, como está cayendo encima, está siendo dirigida hacia el centro de la Tierra y eso hace que se acelere con la aceleración de la gravedad, ¿sí? La presión, siempre aquí cuando estamos yendo en profundidad dentro de un estanque con agua, por ejemplo, va a ser igual a la densidad del líquido, del fluido que tengamos acá, por la gravedad, multiplicado por el volumen, ¿sí? Entonces, ¿por qué densidad por volumen? Porque acabamos de ver hace un momento que la densidad era igual a la masa dividido para el volumen. Entonces, si aquí tenemos masa, masa es igual a densidad por volumen. Densidad por volumen. Simplemente la sustituimos. Y listo, ¿sí? Como no conocemos la masa directamente, porque, bueno, tenemos un estanque con muchísima agua, ¿cuánto es la masa que está ejerciendo esa fuerza o esa presión? Es simplemente la masa de agua que está acá,
sobre el pistón. No es toda la masa de agua que hay, sino la masa que está sobre el pistón. Entonces, que está acá sobre el pistón. ¿Cuánto va a ser esa masa? Igual a la densidad del agua multiplicada por el volumen de esa agua. ¿Cuál es el volumen? El volumen que tenemos acá del pistón. Entonces, es el volumen del pistón, podemos suponer que es un cilindro, entonces sería la base por la altura, el área que tenemos acá multiplicada por la altura del pistón. Y eso nos da el volumen de ese cilindro. Entonces, tenemos esta ecuación, K por X igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura del pistón, o bueno, por la altura no del pistón, sino la profundidad, ¿sí? La profundidad a la que está yendo dentro del agua. Y el área sobre el cual se está aplicando, ¿sí? Y esta es la altura que nos interesa, que es la profundidad a la cual tengo que someter. Si vemos, a medida que vamos en profundidad, a medida que vamos en profundidad, que esta H es mayor, esta X va a ir variando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a ir comprimiendo. A medida que vamos descendiendo en profundidad, es decir, que aumentamos el valor de H, el valor de la profundidad, esta fuerza se va a ir haciendo cada vez mayor y va a hacer que esto se vaya comprimiendo. ¿Cuánto se va a comprimir? Una cierta distancia X que tenemos acá. Entonces, simplemente lo que tenemos que determinar para cuál valor de H, X va a valer 0,5. Entonces simplemente de aquí despejamos H es igual a K por X dividido por la densidad por la gravedad por el área donde está siendo aplicada esa fuerza, que es esta área que tenemos acá. Ya sabemos el valor de la constante que tenemos acá, el valor de X, que precisamente queremos saber cuál es esta H para que esto valga 0,5 centímetros. La densidad del agua la conocemos, la gravedad la conocemos y el área lo podemos determinar porque sabemos cuánto vale su diámetro. Entonces ya tenemos su radio. Entonces simplemente sacamos el área que es pi por r cuadrado y sustituimos todos los valores. Constante, 1000 newtons sobre metros cuadrados. Aquí tenemos X, 5 por 10 a la menos 3, aquí está en centímetros, los tenemos que llevar a metros. Tenemos acá la densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y el área del pistón, pi por r cuadrado. Al sacar toda esa cuenta, le dará un valor de 1.62 metros. Es decir, yo tengo que agarrar este pistón y si aquí es 0, si yo digo que es 0, tengo que llevarlo hasta una altura de 1.62 metros para que este pistón se haya comprimido 0.5 centímetros. Entonces, básicamente, eso es lo que debemos hacer. Entonces, tenemos siempre que analizar, ver qué datos nos están dando, qué información nos están dando, conocer la teoría. Si no conocemos la teoría, entonces no vamos a poder resolver nada, porque solamente conociendo una ecuación, una expresión, no vamos a saber cómo debemos actuar ante un problema. Entonces necesitamos conocer la teoría para saber cómo debemos actuar y conocer las ecuaciones para saber qué herramientas debemos aplicar para conseguir el valor exacto de la magnitud que nos están pidiendo. Y bueno, vamos a resolver este otro ejercicio. Chicos, disculpen, ahí tengo una irritación en los ojos, no sé por qué, pero bueno.
Bueno, hagamos este otro ejercicio que tenemos acá y lo dejamos hoy así para que no se haga tan largo. Creo que ya se hizo un poquito largo, pero bueno, quiero resolver este otro ejercicio para que tengan más herramientas. Nos dicen, calcule la presión absoluta a una profundidad oceánica de 1000 metros. Suponga que la densidad del agua de mar es de 1024 kilogramos sobre metros cúbicos, debería ser acá, la densidad. Disculpen, lo voy a acomodar aquí. Listo, chicos, había un error, aquí estaba metros cuadrados y en metros cúbicos en realidad. Errores de transcripción. Entonces nos dice, calcule la presión absoluta a una profundidad oceánica, es decir, estamos en el océano y estamos a una profundidad de 1000 metros. Entonces, suponemos que es un submarino en el que estamos. Suponga que la densidad del agua de mar es de 1024 kilogramos por metros cúbicos. Vean que la densidad es mayor que la densidad del agua dulce, normal, el agua que bebemos. Y el aire arriba ejerce una presión de 101.3 kilopascal. Esta es la presión atmosférica. ¿Sí? La presión que todo objeto, que toda persona, que todo ser vivo siente sobre cada uno de nosotros. Nosotros estamos aquí en la atmósfera, tenemos aire alrededor, tenemos un montón de partículas que no la podemos ver, pero que están, y ese aire, toda esa atmósfera que tenemos encima, nos ejerce una presión de 1024. No hay nada que se escape a esa presión. Entonces, por eso es que se conoce que es la presión atmosférica, ¿sí? También esa presión depende de donde uno esté ubicado, pero donde estemos ubicados, vamos a tener una cierta presión atmosférica. Esta presión atmosférica es la presión atmosférica alrededor de, a nivel del mar, ¿sí? Y nos dicen a esta profundidad qué fuerza debe ejercer el marco alrededor de una ventanilla submarina circular que tiene 30 centímetros de diámetro para contrarrestar la fuerza que ejerce el agua. Entonces, primero nos piden calcular cuál va a ser la presión absoluta, ¿sí? La presión absoluta es la presión total que hay. Total que hay. Entonces, cuando nosotros tenemos manómetros, que son los aparatos con que medimos la presión que mide un manómetro en realidad es una presión que se conoce como presión manométrica, valga la redundancia, y no toma en cuenta la presión atmosférica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presión atmosférica también está sobre el manómetro. Entonces, cuando él mide, lo que mide es la diferencia de presión que hay entre la presión atmosférica y la presión absoluta que hay. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es la presión total que hay, es la presión que mide el manómetro más la presión atmosférica que no la mide el manómetro. Entonces, siempre si nos piden presión absoluta a través de un manómetro, ¿sí? O de lo que podemos calcular, entonces tenemos que sumarle la presión atmosférica, que ya sabemos cuánto nos vale. Vale 101.3 kilopascal. ¿Sí? Entonces, simplemente decimos que nuestra presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión que podemos medir de acuerdo a la profundidad. ¿Cuál va a ser esa presión? La densidad del fluido multiplicado por la profundidad a la cual nos conseguimos. Entonces, ¿esta profundidad cuánto vale? 1000. Esta densidad ¿cuánto vale? 1024 kilogramos sobre metros cúbicos, y la gravedad, pues es la gravedad, ya la conocemos, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces acá simplemente nos queda sustituir la presión atmosférica, 1.003 por 10 a la 5 pascal. Vean que aquí tenemos 101.3 kilopascal, pero tenemos que llevarlo a la unidad base. Entonces quitar esta K de kilo,
simplemente se va a correr la coma, 2 espacios más, y entonces sería 1.013 por 10 a la 5 pascal. Vean que kilo es 10 a la 3, ¿sí? 10 a la 3, 1, 2 más, da 5. 1.3 por 10 a la 5. O podemos escribir también 101.3 por 10 a la 3 pascales. También podría ser, como ustedes le venga más fácil. La densidad del agua nos dicen que es 1024 kilogramos por metro cúbico. La gravedad conocemos que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la profundidad a la que se encuentra, 1000 metros. ¿Sí? Entonces, al sacar toda esta cuentica, nos da que la presión absoluta va a ser igual a 1.01 por 10 a la 7 pascales. Es decir, la presión que vamos a tener allí va a ser, sumando la presión atmosférica más la presión manométrica, igual a 1.01 por 10 a la 7 pascales. Entonces, recuerden siempre, cuando hablamos de presión absoluta, es la presión atmosférica más la presión que podemos medir, ¿sí? Si nos piden presión manométrica, ¿sí? Va a ser la presión que medimos directamente. Y entonces, bueno, ahora nos piden calcular la parte B, la profundidad. Bueno, la profundidad no. Nos dicen, a esta profundidad, ¿cuál profundidad? La profundidad de 1000 metros. ¿Qué fuerza debe ejercer el marco de una ventanilla circular? Ya nos dicen que ventanilla circular. Esto ya nos dice cómo es la forma, ¿sí? Nos dicen qué fuerza debe ejercer el marco de una ventanilla circular que tiene 30 centímetros de diámetro. Nos dicen la forma y el radio. Nos están dando el diámetro, el radio es simplemente la mitad. Para contrarrestar la fuerza que ejerce el agua. ¿Por qué? Porque el agua viene sobre la ventanilla, va a ejercer una fuerza, ¿sí? Entonces, el marco, ¿qué fuerza debe ejercer para que el agua no se lleve a la ventanilla y se meta todo el agua para adentro del submarino? Entonces, si yo agarro esto muy suave y ejerzo fuerza, me la llevo, ¿cierto? Entonces, tengo que agarrar esto fuerte para que cuando yo le haga fuerza con esta otra mano, mi mano izquierda no suelte el lápiz y se mantenga allí, ¿ves? ¿Ves? Si no lo mantengo fuerte, se lo lleva. Si lo mantengo fuerte, no se lo lleva. Entonces, eso es básicamente lo que nos están pidiendo. ¿Con qué fuerza debe agarrarse la ventanilla o con qué fuerza agarra el marco de la ventanilla de tal manera que el agua no puede llevárselo y traspasar? Entonces, la fuerza está relacionada con la presión. Podemos resolver este problema debido a la presión. La presión dividido por el área nos da la fuerza. Entonces hay una fuerza que se ejerce, ¿sí? Que está relacionada con la presión y la presión está relacionada con la profundidad. Entonces, allí, ¿qué vamos a tener? Podemos medir la presión manométrica, ¿sí? Que va a ser la diferencia de presión que hay entre el agua de afuera con el aire que está dentro del submarino. ¿Por qué? Porque el agua afuera tiene una cierta presión y el submarino adentro está a otra presión, ¿sí? A esa profundidad, quizás un cuerpo humano no puede soportarlo porque sería mucha presión sobre uno y entonces terminaría colapsando los órganos y todo. Entonces el submarino cuando está dentro se tiene que presurizar. ¿Qué quiere decir presurizar? Es un proceso en el cual hay un cierto sistema de presión que mete aire de tal forma que cuando se está dentro del submarino, la presión que se siente es la misma presión que se sentiría cuando uno está, por decir algo, afuera
en la superficie de la Tierra, ¿sí? Entonces, como nosotros podemos vivir es a la presión atmosférica, porque si nos empiezan a cambiar la presión, comenzamos a tener desajustes en nuestro organismo. Entonces, si el cambio en la presión es muy fuerte, entonces nuestro organismo, nuestros órganos, no lo podrían resistir y colapsarían de una u otra manera. Entonces, el submarino tiene que generar una presión dentro de ella para que, de tal manera que esa presión sea igual a la presión que nosotros sentimos normalmente cuando estamos caminando por allí o cuando estamos en algún sitio, ¿sí? Entonces, esa presión manométrica, como ya habíamos visto acá, la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces, la presión manométrica, ¿qué va a ser? La presión absoluta, y esto lo paso para acá, menos la presión atmosférica. Pero, como afuera existe presión atmosférica y adentro existe presión atmosférica, esas dos presiones atmosféricas se van a contrarrestar. Es lo mismo que si aquí nosotros colocamos presión absoluta. ¿Cuánto vale presión absoluta? P sub 0 más rho GH menos esta presión que tenemos acá. Entonces, esta presión se cancela con esta presión y nos queda solamente la presión que podemos medir. Y entonces, eso nos da que la presión manométrica es simplemente la presión que medimos, ¿sí? Entonces, recuerden, dentro del submarino hay una presión equivalente a la presión atmosférica y fuera del submarino también hay una presión equivalente a la presión atmosférica que va en el sentido contrario, ¿sí? Una viene empujando aquí y la otra es la que está ahí, que empujaría a la ventanilla desde adentro hacia afuera. Entonces, esas dos presiones, por ser iguales, se cancelan y nos quedaría simplemente la presión del manómetro, ¿sí? La presión que podemos medir. Y es la presión debido a la profundidad. Entonces, al resolver esa cuenta, la densidad es 1024 kilogramos por metro cúbico, la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y la altura, esta altura que tenemos acá, o esta profundidad, mejor dicho, 1000 metros. Entonces, al sacar la cuenta nos queda que la presión atmosférica es igual a 1 por 10 a la 7 pascales. Entonces, lo que necesitamos saber es cuál es la fuerza que ejerce el marco. Entonces, la fuerza resultante allí va a ser igual a la presión manométrica multiplicada por el área en la cual está siendo ejercida esa presión. Recuerda que la fuerza es igual, la presión es igual a la fuerza sobre el área, entonces la fuerza es igual a la presión por el área. Entonces tenemos una ventanilla circular donde se está ejerciendo una presión, ¿sí? La presión la conocemos, la acabamos de calcular, 1 por 10 a la 7 pascales, y el área nos dice que es una ventanilla circular, no es cuadrada, es circular, entonces el área va a venir dada por pi r cuadrado, donde r vale 15 centímetros, y cuando lo llevamos a metros, eso es 0.15 metros elevado al cuadrado. Entonces tenemos 1 por 10 a la 7 pascal, multiplicado por pi r, 0.15 metros, elevados al cuadrado. Y eso nos da una fuerza de 7.09 por 10 a la 5 newton. Y esto es el resultado. Así podemos calcular una fuerza. Vean que nosotros, dependiendo de cómo sea el sistema, la profundidad, podemos calcular fuerzas, presiones, áreas. Podemos desarrollar el análisis completo de un objeto que esté siendo sometido
a fluidos estáticos. Vean que aquí suponemos que el fluido no se mueve, es un océano, suponemos, aunque en el océano hay corrientes marinas, pero bueno, suponemos que no se mueve y al no moverse ejerce una fuerza de cierta manera que nosotros podemos calcular. Con todas estas ecuaciones, vean que parezcan cosas simples, son muy importantes porque se pueden crear o diseñar diferentes sistemas para que resistan ciertas profundidades para aplicaciones que se hagan dentro de ciertos fluidos. No es solamente que tiene que ser en un río, en una piscina o en un mar, sino, por ejemplo, cuando se tienen sistemas que una parte del sistema tiene que estar dentro de algún aceite o dentro de algún fluido de cualquier otra densidad. Entonces, estas ecuaciones nos permiten modelar física y matemáticamente cómo se va a comportar un sistema. Entonces, son bastante importantes. Disculpen hoy que tuve un poco de piquiña y eso me hizo parar la presentación en algunos momentos. Bueno, chicos, les dejo. Me despido de ustedes. Espero que hayan entendido. Y si no han entendido, agarren papel, agarren lápiz, copien las dudas y por favor, pregúntenlas. Vengan a tutoría, pídanme tutoría, porque es necesario. Cuando hay dudas, es necesario aclararlas y se las puedo aclarar solamente si ustedes me preguntan. Yo no soy adivino para saber cuál es la duda que ustedes tienen. Si ustedes me las hacen saber, ya yo podría responder, pero si no me las hacen saber, se quedarán con la duda y en las pruebas saldrían mal. Entonces, la única forma de que no salgan mal, si tienen dudas, es que me pregunten. ¿Sí? Chao, chao. Nos vemos en la próxima clase.